Dinero, trabajo, amor, mi querido Géminis, gracias por acompañarme en esta lectura general que te va a decir cómo se encuentra la energía, qué va a suceder y un consejo para poder manejar y potenciar al máximo tus energías en estos 3 temas tan importantes para los seres humanos: trabajo, dinero o recursos materiales y pareja. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Después de estas 3 tiradas vamos a sacar la carta del oráculo del tarot, del oráculo del destino, perdóname, que nos va a indicar cómo vas a poder conectar mejor espiritualmente con el universo en los siguientes días. Así que quédate hasta el final, mi queridísimo Géminis. Vamos a empezar. Mientras volteo tus cartas, te quiero recordar que me es muy importante leerte, saber si esto te resonó o no. Recuerda que lo que no te resuene lo tienes que soltar, dejarlo ir, porque pues siendo una lectura general no todo va a resonarte. Sin embargo, yo te invito a que si hay algo que te resuena, que te gusta cómo se va a resolver, escribas aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega para mi mayor bien. De esta manera mueves la energía de manera que se puedan materializar todas las bendiciones que te voy a canalizar. Así que vamos a empezar con la carta del trabajo. ¿Cómo te veo en el trabajo? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Te encuentras demasiado conectado y en balance con tu intuición? ¿Has puesto o estás poniendo toda tu inteligencia, toda tu experiencia y también tu intuición al servicio de los proyectos que se te han delegado? De pronto eres en el trabajo esa persona que es capaz de decir: mira, va a pasar esto, pronto viene eso, y de pronto, ¡pum!, se cumple lo que tú dices, porque ya sabes, ya tienes un tacto, un feeling, ya sabes cómo se mueve la industria en la que sea que tú trabajas, y puedes como ver y ser visionario. Eres una persona visionaria que ve al futuro, que incluso tus jefes y tus colaboradores o compañeros te dicen: ¡ay, bruja! No es brujería, es que tienes la suficiente experiencia para ser una persona visionaria dentro de tu trabajo. Y entonces eres una persona en la que se confía mucho. Puedes ser un excelente líder, un excelente jefe o jefa. Y en los próximos días, los retos que se te van a presentar, pues tienen que ver con tu impulsividad y con cómo te conectas con tus dones y tus poderes, con tu conocimiento, el cómo seas capaz de observar tu experiencia y tocarla y hacer tangibles ciertos conocimientos para que pues el bien de tus proyectos, para que se puedan desarrollar. Vas a estar muy analítico, vas a estar tratando de buscar respuestas a algunas situaciones. La gente confía en ti y lo sabes, así que en los próximos días vas a estar sintiéndote pues muy conectado con lo que haces en el trabajo, con tu profesión. Enhorabuena, mi querido Géminis, y vas a estar analizando el cómo mover las fichas a favor de tu equipo, de tu área, de aquellos a quien lideras. Y pues date este tiempo, sé paciente, hay tiempo para analizar y tú vas a estar analizando. Y al final el consejo que te da el tarot es: para que todo este análisis y toda esta experiencia y cosas buenas que ya estás haciendo en el trabajo te dé fruto y te reditúe de manera material, y para que también a tu equipo lo ayudes a crecer y a mejorar en sus vidas y en su desempeño laboral, lo que tú tienes que hacer es compartir tu conocimiento con ellos. Las herramientas que te permiten ser un visionario es tu experiencia. Entonces, no solo te quedes como analizando qué hacer, sino que también el consejo para que las cosas avancen de mejor manera en el trabajo es compartir ese conocimiento, compartir esa intuición, compartir tus análisis, tus resultados, tu experiencia, y sobre todo compartir pues como experto o experta en lo que eres, tu visión con los demás. Ahora, mi queridísimo Géminis, en temas del dinero, ¿cómo te veo? En este momento, ¿sientes que has encontrado tu misión de vida?
pues una misión que a lo mejor habías dejado por ahí olvidada y sientes que esa misión, invertirle tiempo, recursos, te puede redituar. Quieres que empezar como un proyecto que te deje dinero. Esto es independientemente de tu trabajo, un proyecto como personal. Quieres enfocarlo a tener resultados económicos y te sientes como muy, muy seguro de que este es un llamado de vida. Y en los próximos días o en las próximas semanas vas a estar avanzando hacia poder realizar esta tarea, a poder desarrollar este don. Puede ser la pintura, puede ser la música, no necesariamente algo que hagas en el trabajo, sino un proyecto se te presenta como que tuviste este momento eureka de si hago esto, si pinto, si empiezo a cocinar, si empiezo a vender, voy a tener buenos resultados. La verdad es que vas a lanzarte un poco al vacío, esa es la verdad, vas a ser muy valiente y vas a obtener, vas a salir a buscar pues esas ganancias extra por otros lados, por un negocio, por ese llamado que sentiste. Y lo que te dice el tarot es que en efecto puede ser que te vaya muy, pero muy bien, pero vas a tener que hacer uso de las redes sociales, de anunciarte de manera efectiva. Sí, efectivamente, tu llamado es un llamado, no es como que solo tuviste la inspiración y llegó, sino que sí es un llamado del universo, sí es un camino que debes seguir, pero el consejo es comunícalo a todas las personas que te sea posible, comunícalo en redes sociales, cacarea todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque esto te va a redituar y la mejor recomendación es la que viene de boca en boca. Entonces tienes que empezar a hacerte de nuevos amigos, apoyarte de todas tus redes de apoyo y empieza a comunicarlo por ahí. Pide ayuda y va a llegar. Comunícate con las personas que te aman y que sabes que siempre van a estar para ti. Ahora, en tema de la pareja es el mejor rubro que veo. Veo que estás empezando o reiniciando una relación. En esta lectura, porque así lo siento que debo canalizarlo, Géminis, si tú ya estás en un momento de tu vida en pareja en el que llevas mucho tiempo con tu pareja, podrían estar empezando un nuevo nivel de conexión. A lo mejor se acaban de casar, a lo mejor se cambiaron de casa o a lo mejor para algunos la relación va empezando. Entonces están empezando algo nuevo, un nuevo proyecto en pareja, un nuevo nivel de confianza, un nuevo nivel de compromiso, un nuevo nivel o simplemente una nueva pareja. Aquí veo que esto viene para tu mayor bien. Ese proyecto que empezaste de una pareja nueva te va a redituar muchísimo, te va a hacer muy feliz, te va a mantener tranquilo, pleno y para muy, muy bien tuyo, vas a sentirte completo con esta persona. Ahora, si estás en un compromiso con tu pareja de mucho tiempo, si se casaron, si aprendieron o emprendieron un negocio juntos, si decidieron tener un hijo, pues miren, esto les va a traer grandes bendiciones, sus sueños se van a cumplir y lo que veo en el futuro como consejo para ti y a tu pareja, mi querido Géminis, es que no dejes de soñar, no dejes de esperar, no dejes de soñar y de tener esperanza en la vida. ¿Por qué? Porque tu pareja y tú están completamente equipados para alcanzar todas sus metas, sus logros, sus sueños y debes comunicarlos. Es importante que dejes claro a tu pareja cuáles son. Comunícale tus sueños, tu visión de la vida, lo que esperas hacer y lo que deseas obtener de él para que la relación se fortalezca y puedan seguir avanzando, porque yo en un futuro los veo perfecto. Tienes todo para triunfar con esta persona, mi queridísimo Géminis. Ahora vamos a sacar, para cerrar tu lectura, un consejo para mejorar en el tema espiritual en estos próximos días. Lo que veo es en esta carta del oráculo del destino, nos salió la carta del puente. Tienes que tender un puente. Siento que has estado muy alejado de tu parte espiritual, como que eres una persona que en este momento se considera una persona de poquita fe, que no
no necesita como de su parte espiritual, pero aquí lo que el tarot nos está diciendo es que tienes que tender lazos dentro de tu cabeza para que los dos hemisferios, tanto el más racional como el más emotivo, puedan conectarse y unirse en espiritualidad. Es importante que, por muy práctico, lógico y racional que te sientas, no dejes tus lazos del todo con aquel mundo espiritual en el que ya sabes que te sientes muy bien y en el que has obtenido como mucha paz en algunos momentos de tu vida. Conecta con esa paz y con esa verdad a través de la oración, tiende puentes, lee lo que conoces, sigue aprendiendo sobre la parte espiritual. Si quieres o si ya tienes algunas personas que sigas en redes sociales que te hablan de tu conexión espiritual, búscalas, síguelas, velas, trata de obtener pues inspiración, y vas a ver que tus energías se conectan de manera pues muy bonita y muy práctica, que te va a traer muchas bendiciones con la parte pues espiritual, como con tu yo superior, como con tu mejor versión, y todo va a estar bien en los siguientes días para ti, mi queridísimo Géminis. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí, por tu confianza, por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Te quiero mucho, te mando luz, fuerza, amor. Nos vemos muy pero muy pronto, mi querido Géminis. Namaste.